Y bueno, queridos patitos, estamos con esta historia acerca de que, por un lado, Sumar quiere un gobierno progresista, ¿no? Para Euskadi, claro. En España se supone que ya están con Yoli Trencillas, ahí en el gobierno de España, como vicepresidenta segunda. Y con esa idea, trasladar la fórmula de España al gobierno vasco. Por lo tanto, Sumar quiere un gobierno progresista. Por supuesto, esto tiene dificultades. La más inmediata es que cualquier formulación de izquierdas que sea alternativa a Sumar debe ser vista como algo que no es auténtica izquierda. Por tanto, utilizamos falacias y sesgos de confirmación como la falacia del falso escocés. Claro, un escocés auténtico toma whisky por las mañanas. Oye, es que mi tío Angus toma café por la mañana. ¡Oh! Ese no es un auténtico escocés. No es de verdad. Por lo tanto, siguiendo ese ámbito de las falacias, nos encontramos que Podemos, por supuesto, no es una auténtica izquierda porque ha disunido la posibilidad de tener representación en Galicia, cosa que ocurrió y lo comentamos en su día en el canal de Sabéis Gradío, en el momento del recuento. Y bueno, ya lo sabía él, como buen gallego, acerca de que había que superar el 5% y con el mínimo que podía lograr Podemos, pues logró impedir, no ya por Pontevedra, sino también por A Coruña. Marta Lois se quedó sin escaño. Pobrecita. Y también tuvo que dejar la portavocía en el Congreso al señor Errejón, que, bueno, tiene su truculenta historia referido a cosas que creo que fue Ramón Espinar el que estuvo con el señor Lamata en la hemeroteca del buitre en una conversación bien interesante y nutritiva. Por tanto, ahí Errejón pues tiene su pasado en esas tripas de Podemos, de la que fue portavoz en el grupo parlamentario, antes de ser apartado y puesto en sordina respecto a la nueva, que fue Irene Montero, la que tenía que ser ministra. Y como no lo fue, los de Podemos se fueron al grupo mixto hace no muchas fechas. Por tanto, ahí tenemos ese asunto, el choque entre Sumar y Podemos. Sumar y Podemos que van a ir en solitario, no solamente en las elecciones gallegas, también en las vascas. Las catalanas es un caso aparte, pero probablemente también haya de eso. Y en las europeas, por supuesto, con Irene Montero como cabeza de lista de Podemos. Por tanto, ahí ese choque. Pero se ve englobado con el choque mayor. Y es que hemos comentado en los últimos días, pero también en otros vídeos, no solamente esta semana, que tenemos ese bloque en donde han ido desde Amaiur en 2011 a Podemos en 2015, 2016 y luego parece que están reflujando, es decir, revolviendo hacia atrás, hacia el marco de Bildu, algunos votos que se fueron prestados a lo que es el marco podemita. Por tanto, hay que poner desde Sumar no solamente el foco en Podemos desde arriba, pero ojo, cuidado que siendo tan pocos en el ámbito vasco, el desvío de energía a ese foco podemita puede ser complicado y no llevarles, sino a superar tal vez el mínimo, pero no reparto. Y por supuesto que ninguno de Podemos se pierda en el camino en dirección a Bildu. ¿Y cómo hacerlo? Pues si fuera para un gobierno chachi progresista, entonces habría problemas. Porque Bildu sería la cabeza de un tripartito al estilo Montilla, en Cataluña. Que estuvo Esquerra, el PSC y bueno, pues también Iniciativa per Catalunya, que eso nutrió las estructuras básicas de Podemos y de los comunes en Cataluña, con Ada Colau y todos aquellos que fueron desapareciendo. Recuerdo a Álvaro Dalte Fachín y algún otro que estaba por ahí. Pero bueno, cosas que pasan. Cataluña es Cataluña, Galicia es Galicia, Euskadi es Euskadi. Y por supuesto tenemos esa derivada. Que Sumar quiere un gobierno progresista en Euskadi. Lo cual choca con la realidad. Que es un gobierno progresista. Un gobierno en el que esté una franquicia en la que nosotros somos la izquierda.
nosotros tenemos la franquicia de KFC, de Kentucky Fried Chicken, y aunque vendamos productos única y exclusivamente con atún y con salmón, entonces nosotros como compramos en su día la franquicia y decimos que somos KFC, entonces da igual lo que sirvamos, nosotros seguimos siendo KFC. Nosotros somos de izquierdas y por tanto las políticas son progresistas, hagamos lo que hagamos. Da igual la política que pongamos en el programa electoral, da igual si hay gobierno, qué política se ejecute desde las instancias institucionales. Da igual, somos de izquierdas, y por tanto, como somos de izquierdas, nuestra identidad y el marchamo de nuestra glamurosa etiqueta lleva a que cualquier cosa que hagamos sea de izquierdas. Porque así es como van las cosas. Por tanto, que el PNV haya hecho una política industrial desde los años 80 que haya incentivado la situación energética, eléctrica, empleo, RGI, hasta el punto de que el 40% de las políticas públicas destinadas a marco de seguridad social en cuanto a inversión de dinero con un 4,58, 4,68% de la población, es decir, un porcentaje de 8, 9 veces más de gasto por población del que resaltaría, beneficios en el marco de cohesión social, de índice de Gini, que es un índice que normalmente la gente no suele tomar en consideración porque se suele ocultar. Es un índice de desigualdad, o de igualdad, y por tanto es un índice que normalmente no se suele aplicar porque salen mal en las fotos. Y en Euskadi últimamente se ha utilizado, digo últimamente en los periodos de Lehendakari Urkullu, y ha salido bien la foto comparativamente con otras regiones y otras realidades existentes en el marco europeo, con un lugar, Euskadi, bastante igualitario, aún con las dificultades que han surgido a lo largo del tiempo, con pandemias, con guerras, con consecuencias bastante duras, y crisis económicas y todo esto. Por tanto, ahí tenemos ese dilema. Sumar quiere un gobierno progresista. Entonces, hipotéticamente, Sumar tendría que apoyar el gobierno del PNV con el Partido Socialista. Lógicamente. Cosa que evidentemente no veo, a pesar de que Pilar Garrido, que es la líder de Podemos, fue directora de vivienda durante 2 mandatos en donde Javier Madrazo fue consejero del gobierno vasco con el Lehendakari Ibarretxe entre 2001 y 2009. Y por tanto, esta de Sumar tendría la experiencia, porque hasta hace 4 días estaban con los de Podemos, con la idea de que también está el Lander Martínez por ahí, lo cual resulta curioso porque, como dijimos en esta semana, hubo un momento en el que el Lander Martínez estuvo firmando un acuerdo para la ponencia de autogobierno, pero luego la llamada desde Madrid le llevó a retranquear y decir que él no, es que casi que entre Bildu y el PNV le habían acosado y le habían obligado a firmar. Porque como no estaba el PSE, si hubiera estado el PSE en el acuerdo, pues igual habría dicho que sí. Pero claro, es que es algo curioso. Es algo curioso que estas cosas ocurran porque ya han ocurrido en el pasado. Cuando el señor José Antonio Ardanza Garro, Lehendakari de Euskadi, estuvo pergeñando una actualización del llamado documento Ardanza, es decir, de la actualización de la mesa de Ajuria Enea, del pacto de Ajuria Enea firmado en enero de 1988. Y es que, al principio, y quiero recordar que es bien interesante leer los puntos del 7 al 13, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Hay alguna gente que recuerda el punto número 10 del pacto de Ajuria Enea. No solo es importante leer el 10, sino los 3 anteriores y los 3 posteriores a la hora de entender la virtualidad que tiene en 1988 y que luego, hasta 1998, la deriva que tuvo solamente con reuniones tras los atentados y para sacar una declaración unitaria, que menos, por lo menos eso, para denunciar a la vil y criminal acción terrorista de la banda criminal ETA. Eso, evidentemente, ocurría así, pero tenía que ser algo más. El pacto de Ajuria Enea, que luego derivó en el pacto de Madrid, que tenía la pata en el acuerdo de Navarra y que tendría que haber evolucionado a algo distinto.
y que evidentemente eso no fue. Y el Ardanza, antes de dejar de ser Lehendakari, quiso ponerlo por escrito. Y el documento Ardanza fue rechazado por el PP sistemáticamente porque no querían hacer absolutamente nada que supusiera ningún tipo de avance. Ya les costó haber mantenido la firma de Julen Guimón en el año 88 como para estar constreñidos con una política que había cambiado bastante, porque a partir del 92-93 el señor José María Aznar había dicho que la política penitenciaria iba a ser una política partidista del Partido Popular. Por tanto, ahí la situación había cambiado bastante. Recordemos que luego el Partido Popular será el que diga que van a hacer un pacto antiterrorista en el año 2000 con menciones a PNU y a Euskal Kartasuna en el prólogo en mayor número que en las veces que se menciona a ETA, lo cual es paradójico y ilustrativo de cuál era la orientación. Todo esto viene a que ya ha habido en el pasado momentos en el que el Partido Popular dijo que no a ese documento de Ardanza, y el Partido Socialista, como estaba temeroso después de haber perdido el gobierno en España de no chupar rueda y de verse impelido con la batalla mediática, de ser puesto en la diana por parte de la derecha mediática, que entonces controlaba evidentemente la radio televisión pública y también a través de amigos y colegas otros medios de índole privado, pero tenía una mayoría mediática que podía virar sus cañones en dirección al Partido Socialista y ponerle en un brete como si estuvieran haciéndole un favor a los terroristas, lo cual luego se verá todo ese potencial de fuego en la legislatura 2004-2008 referido a las teorías alternativas a la oficial del 11M. Por tanto, sumar Podemos el tema de situarse o no con respecto a quién gobierna, quién gobierna en Euskadi es el PNV desde hace bastante tiempo. Por tanto, cuando hay que hacer oposición, porque no se está en el gobierno, ¿quién me ha dicho que les gustaría a los comunes chopar poder y tener poder en Cataluña y estar en un tripartito y entrar en el gobierno de la Generalitat con alguna cartera por ahí? Lo mismo que han perdido el punch con el Ayuntamiento de Barcelona, no solamente con la alcaldía, que la perdieron a Ada Colau en favor de Jaume Calmoni, sino también cualquier cartera, que en este momento no la tienen. Por tanto, igual sería un acuerdo múltiple, Barcelona, estabilidad, con el Parlamento, Generalitat, en caso de que diera un tripartit, en donde Illa, Pere Aragonés como vicepresidente, y por ahí pues estaría alguno de los comunes en el gobierno de la Generalitat, ahí en la sala Tapies, que ascenso más maravilloso. Lo cual resulta curioso porque, bueno, pues a fin de cuentas en Euskadi el esquema es distinto, ¿no? Hay veces que el esquema izquierda-derecha no funciona. Por ejemplo, tradicionalmente no ha funcionado en Irlanda, a veces no ha funcionado en Finlandia, no ha funcionado en Dinamarca, en Países Bajos. En Bélgica el asunto resulta bastante curioso porque está fragmentado por valones y flamencos. Por tanto, estos esquemas de quiero un gobierno progresista, ya bueno, el gobierno de Benito Juárez era menos progresista que el gobierno de Maximiliano, y eso que era un emperador, y Benito Juárez era nativo, bueno, eran muchas cosas, pero sus políticas públicas dejaban bastante que desear. Por eso los conservadores que apoyaban a Maximiliano le dejaron de apoyar a Maximiliano porque, bueno, es que estaba haciendo lo contrario de lo que... Es que igual había cambiado de opinión, o igual sus opiniones todavía no se le habían preguntado y por lo tanto estaban saliendo por otra circunstancia, por otro poro, hasta que finalmente lo cogieron a Maximiliano y lo fusilaron. Originario en el ámbito del Imperio Austrohúngaro y fusilado en México, apoyando las ansias imperialistas de Francia. Pero es que las cosas son como realmente son. Y luego el relato de cómo construir la historia para darle cobertura a las cosas son otra cosa distinta. Por lo tanto, ahí tenemos esa vocación de sumar de que quiere un gobierno progresista. Y B, a H. Bildu de la mano del PNV. Como si no hubiera una puna en la cúpula para que quién es el líder entre H. Bildu y el PNV. Lo cual recuerda a cuando Óscar Cartasuna en el año 2009 dijo
que da igual. El PSE, que el PNV, da igual. Si ya tienen atado un gobierno para después. Lo cual resulta curioso porque luego se vio que aún habiendo perdido las elecciones el Partido Socialista, aún teniendo 5 escaños menos 6 en la noche electoral, y eran 30-24, pero Rafa la Reina de Eusko Alkartasuna perdió el escaño por el voto cera. Y esos 30-24, 80.000 votos más a favor del PNV no sirvieron de nada, pagando la suma en principio entre PSE y PP. En principio también con UPyD, pero luego no fue necesario. En esa mayoría artificial que se convirtió el Parlamento Vasco, hizo que el PSOE y el PP convirtieran en un gobierno bipartito. Y digo bien bipartito, donde no hubo a nivel Consejo de Gobierno ningún representante del Partido Popular, pero en agencias, en mesogobierno, en niveles inferiores, en lower decks, tenemos memoria de la presencia de miembros del Partido Popular con carnet que estuvieron allí incluso en alguna agencia como ISEMPE en el departamento de Idoia Mendia. Y por tanto hay gobierno bipartito de los dos cuando se suponía que, oye, simplemente se está jugando el partido en 2009, que a ver quién es el que encabeza el gobierno, quién tiene más votos, y por tanto ahí el que tenga más votos será Lehendakari, y luego los otros tendrán la vicelendakaritza y algún otro departamento así moviendo el asunto. Y no fue así. Por tanto, este caso, que como dijimos hace no mucho con el señor de Andrés, porque a veces los discursos en espejo funcionan. De Andrés quiere también hacer ver como que Bildu y el PNV pues están juntitos para gobernar en pos de la independencia, la soberanía. Siempre se olvidan que toda esta matraca de la izquierda chale viene de la búsqueda de un Estado vasco, sí, pero subordinado a una idea de la Guerra Fría respecto al marxismo-leninismo y en la conexión con el Moscú soviético. Por tanto, la gente se olvida ese pequeño detalle de la revolución comunista internacional, y por tanto ahí el asunto está en otro ámbito. Y por supuesto, esta idea compartida por De Andrés y por Sumar resulta curioso que coincida en este ámbito en donde pareciera que H. Bildu está con la mano del PNV para la gobernabilidad, para buscar un nuevo estatus, para buscar la independencia, para buscar todo, cuando están compitiendo y no hay un modelo. No hay un modelo ni social, ni económico, ni político, ni siquiera de país. Yo creo que solamente hay un partido, a ver, chale, uno, que es Euskaltel, dije, chale, Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, este intento es, como hemos comentado al principio, es un intento, valga la redundancia, de poner una raya y poner a los demás en el otro lado. Si H. Bildu está con el PNV y hay que tirar al PNV al piso, evidentemente votar a Bildu es votar al PNV. Y por tanto, el mejor voto de alguien que esté dudando si votar a la izquierda, votar la llamada izquierda, a pesar de que, como he dicho al principio, bueno, usted tiene la franquicia, da igual lo que haga, usted la tiene y por tanto la etiqueta es lo que marca. Usted puede poner una etiqueta de whisky sobre una botella de agua y como la etiqueta es lo que manda, ese agua ya no es agua de fuego. Y por tanto, si alguien tiene dudas, Sumar te lo ofrece. Te ofrece la idea de que, oye, que si estás votando a Bildu, no estás votando a la verdadera izquierda. Estás votando con una gente que, en la contradicción primaria y secundaria del marxismo, tiene claro que la contradicción secundaria sería más importante que la primaria. El ámbito de la nación sería más importante. Y por tanto, están con los burgueses, están con la burguesía capitalista del país, que es el PNV. Y por tanto, tu voto no va a servir para la revolución y para de los desposeídos, la lucha de los de abajo por los de arriba y todas estas cosas de la izquierda universal. Y por tanto, si tienes dudas, no tengas dudas. Vota por Sumar. Y por tanto, no dudes. La auténtica izquierda es Sumar. Los de Bildu se han perdido por el camino.
Lo cual ciertamente es un mantra electoral. Es un mantra de los que quieren única y exclusivamente el beneficio a través de un discurso, un relato, a través de una confrontación, a través de tratar de usar falacias, sesgos, para poder tener un beneficio en unos momentos de dificultades donde, como hemos insinuado antes, se les va por abajo hacia Podemos y por arriba hacia Bildu. Pero el PNV les ha comentado a esta gente de Sumar que, oye, si hay presupuestos en Madrid, será también gracias al PNV. Si la legislatura, la anterior y esta, tiene cargos de Sumar barra Podemos, ha sido por el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco. Tanto en la investidura, como en la anterior investidura, como en la moción de censura. Y por tanto, ese compromiso firmado y tasado en la investidura, la primera y la segunda, con un papel, con un acuerdo, con un partido que ha llegado a responsabilidades parlamentarias continuadas para sostener un gobierno que no es el del PNV, que no tiene miembros del PNV, pero sí tiene miembros de Sumar y sí tiene miembros antes de Podemos. Entonces, ¿convierte o no convierte eso al PNV en un partido progresista? En un partido que tiene el ojo en la protección social y en la cuidanza de la realidad social de base en el Estado español. Salvo que quieran meter en el paquete a el PNV con el Vox y con el PP. Eso sí, ya comentamos en su momento que Bildu no votó a favor en ningún caso de ninguno de los estados de alarma. Ninguno. Por tanto, cuando alguno, como el delegado del gobierno español en Madrid, se le ocurrió aquello de decir que Bildu había salvado más vidas de españoles que el PP, no sé por qué la gente se mete en esos charcos. No los entiendo. Y por tanto, ahí tenemos casos curiosos. Casos curiosos porque hemos de recordar el hecho de que Pablo Iglesias fue el que designó a dedo a Yolanda Díaz como la sucesora cuando se le ocurrió la brillante idea de que sea buscado o no, vamos a ir por la vía de las elecciones madrileñas, que fue bastante raro porque salieron por el supuesto caso de moción de censura en el tema de Murcia, que se repartieron la capital y la comunidad entre Ciudadanos y el PSOE, cosa que llegaba tarde, porque esas cosas lo podían haber hecho antes, mucho antes, cuando Albert Rivera y el señor Pedro Sánchez pudieron haber tenido un gobierno común de 180 escaños con la vicepresidencia del señor Rivera y el presidente Pedro Sánchez, entre otras muchas cosas que podían haber hecho, como cambiar el gobierno de Santander. Pero no lo hicieron. El PP era el objetivo estratégico de Ciudadanos para dar el sorpaso. Y por tanto ahí quisieron hacer de decán del PP para sustituirle. Y cuando trataron de hacer una política distinta, pues el PP se revolvió inmediatamente, antes de que el Nacho Aguado pudiera montar una moción de censura, si es que era su intención, cuando en principio tenían los presupuestos atados para ese mismo día, para ir tramitándolos, cosa que cualquier comunidad necesita unos presupuestos actualizados a esa anualidad, por no decir también otras instituciones. Pues tenemos ese momento en donde el señor Pablo Iglesias, que parece que está ya cansado de ser vicepresidente del gobierno de España, porque no es su lugar, no es su papel, no se entretiene, no se divierte, no es lo que le gusta. Le gusta ser tertuliano, quiere ser el Federico Jiménez Los Santos de la derecha, en la izquierda. Quiere ser la contraparte, el espejo. Lo que hace bien Fede en la derecha, él serlo en la izquierda. Y para eso entraron en la elección de Madrid y obtuvieron representación, lo cual algunos daban por desaparecido. Pero en 2023 Podemos no obtiene ningún tipo de representación ni en Madrid ciudad ni en Madrid comunidad. Eso representa
que Irene Montero no tenga una posibilidad de salida en el 23 de julio. Tienen un puesto de salida, lo cual resulta curioso y bastante más generoso de lo que uno pueda pensar si es de Sumar, si es de Podemos, si es de la izquierda, porque se lo dan a Yone Belarra. Yone Belarra había sido diputada por Navarra, pero como le pasó a Pasionaria, que en el 77 quisieron, como siendo de Gallarta, darle el primer puesto por Vizcaya, ella dijo, ¿qué queréis? ¿Que no salga? ¿Estáis locos? Y por tanto exigió el primer puesto por Asturias. Y ahí sí salió diputada en el Congreso. Yone Belarra sabía que perfectamente que el 23 de julio del año 2023 no iba a salir diputada por Navarra. Y por tanto, como secretaria general de Podemos, escogió ser la líder de Podemos que obtuviera el puesto de salida de esos 5 primeros. Cosa que el mes anterior, 2 meses anteriores, el día 28 de mayo no había sacado Podemos ni en Madrid ciudad ni en Madrid comunidad. 0 concejales y 0 diputados. Y por tanto, ahí resulta curioso el asunto, porque el Pablo Iglesias que monta Canal Red prevé la confrontación. Le gusta más la confrontación porque mantener un gobierno se supone el freno de tener que apoyar a ese gobierno. Sobre todo cuando ese gobierno ya no tiene ninguna representación formal de Podemos, cuando han montado el chiringuito de Sumar y han tomado la delantera y el control de todo. Y como he comentado, tiene eso raíces con la entrevista del señor Lamarta con el señor Ramón Espinar en la Hemeroteca del Buitre, que explica bastantes cosas acerca de cómo evolucionaron internamente los vericuetos de esta circunstancia en ese partido. Digámoslo claro, Pablo Iglesias quería que Vox y PP tuvieran el gobierno de España a partir del 23 de julio de 2023. Así de claro y así de sencillo, una confrontación con un mando sobre 5 diputados que pudieran servir de correa de transmisión de su política a través del Congreso de los Diputados, dando las filípicas de este Canal Red y siendo el padre protector de la opción de izquierdas más radical, más comprometida, para una travesía en el desierto buscada, provocada, y que llevara a que las políticas ultrafachas, súper derechosas del PP y de Vox, lo social, lo territorial, pues se pusiera a la gente en efervescencia y decirles, hijos míos, nosotros estamos aquí en Canal Red, darnos una suscripción, danos un like, danos un dinerito en suscripciones a través del Bizum o a través del PayPal, y por lo tanto ahí estamos en Canal Red para protegerte, para defenderte y para impulsar tu agenda social para las próximas elecciones. Y durante este tiempo, construir la alternativa desde la oposición. Le salió chungo porque Pedro Sánchez tuvo flor en el culo. Y por tanto ahí Sumar vio tener el poder ellos, pero la desestabilización por abajo está corriendo. Está corriendo. ¿Por qué? Pues primero, porque Podemos, aunque perdieron el escaño de Lili Bestringe, que se fue y por tanto bajaron de 5 a 4, tenemos ese asunto donde el Hard Rock Café llevó a elecciones en Cataluña. Un café casino que resulta curioso porque es propiedad de los indios nativos americanos. O sea, capitalistas, pero superfachas, pero lo de indios pues, quedaría mal. Estamos negando negocio a unos nativos americanos que han sido fastidiados, pero tienen la oportunidad de hacer negocio en Estados Unidos. ¡Uy, qué cosas! Y por tanto, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Sumar, ¿verdad? Podemos. Y por tanto, la desestabilización, porque va a haber presupuestos 2024 por esta convocatoria electoral, Junts, Esquerra, todo esto. La desestabilización puede llegar. Y la gente seguro que no le gustaría un gobierno PP-Vox en España. Por eso, Sumar, el PNV está en contra de un gobierno en el que participe Vox. Por eso no apoyó la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que dependía de los votos de Abascal, y votó una vez más la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón con un acuerdo firmado. Que ahora nos digan, después de recordarles los presupuestos, la legislatura, el acuerdo firmado para Pedro Sánchez, que quieren un gobierno progresista. ¿Cuál? ¿El gobierno de Pedro Sánchez? El PNV está ahí para ser leal. Y exige lo mismo, lealtad a la verdad.
Pero bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpia.